Continuamos en VTV 24 horas. Acaba de estar con nosotros Iker Zubia, presidente de la agrupación Orbain Kultur Elkartea, con el que pues acabamos de hablar de la nueva normativa que quiere implantar el Ayuntamiento respecto a la celebración de los espectáculos, los conciertos en los locales hosteleros. ¿Qué os parece pues todo lo que nos ha contado a lo largo de la entrevista, esa reducción ahora que se queda en stand-by, ¿no? La limitación a 2 conciertos al mes, la no respuesta por parte del Partido Socialista a reunirse? Yo, la parte del Partido Socialista, aunque choca, es verdad que viendo, conociendo un poco pues lo que se mueve en el Ayuntamiento, claro, al ir contra, es verdad que choca vía pública con cultura, pues en este caso evidentemente chocan, pero la competencia en este asunto, como no es de la propia concejala, estoy seguro que detrás pues habrán hablado y habrá dado su opinión, pero trasladar una opinión contraria una concejala de lo que está haciendo otro departamento, pues obviamente no se va a hacer. Entonces pedir eso pues es un poco ingenuo, ¿no? Cierto es que mínimo que por lo menos atenderles, ¿no? y tener una reunión, que mínimo, ¿no? Pero cierto es que la situación no sería para nada cómoda en el sentido en el que reunirse para decir algo que no están de acuerdo, pues que se lo diga vía pública o ¿cómo es? Medio ambiente, mejor dicho, que se lo diga medio ambiente en vez de que se lo diga cultura, que es quien lo ha decidido, ¿no? Pero estamos hablando de partidos políticos, de personas, todos han estado en los partidos y como tal han dado sus opiniones. La responsable de Cultura no dice nada y el Partido Socialista no dice en nada este caso no le compete a ella, entonces dice pero pero tendrá una opinión, compete, ¿no? La decisión no es de tendrá ella. que decir algo, una opinión de oye, pues no me gusta, sí me gusta, bueno, algo. Pero sabes perfectamente, y vosotros que estáis en coalición, es decir, que tenéis muchas veces que en Bildu tenéis muchas cosas. No lo voy a decir así, pero que tenéis disparidad de criterios, por así decirlo, pues dentro los vais a poder expresar, pero cara al exterior no. Y es lógico y normal. Entonces, en este sentido, yo a pesar de estar en total desacuerdo en esa, con esa decisión, puesto que qué mínimo que por lo menos atenderles, lo veo, entre comillas, lógico en el aspecto en el que dicen, bueno, si esta decisión no depende de mí, no la he tomado yo, que lo explique quien la ha tomado, que no yo. Seguramente responda a eso. O sea, yo ahí estoy de acuerdo. Es decir, alguien... No, yo no estoy de acuerdo. Yo creo que todos tienen que hablar, todos tienen que decir esto. Y lo que no se puede es coger, tirar la pelota a otro tejado, al gobierno vasco, a espectáculos, de no sé qué. Yo lo que estoy de acuerdo es en la interpretación que hace él, es decir, en el juego político lo que están haciendo es se toma una decisión. No estoy de acuerdo. Que yo tampoco estoy de acuerdo. No, quiero decir, lo que sí que entiendo es lo que ha pasado ahora, es decir, que el área de cultura, en vez de marcar perfil y defender lo que corresponde a su área, que es decir, lo suyo, el plan estratégico de la cultura, con todas las directrices bien planteadas que se marcan en él, obviamente esto es algo que contraviene ese plan estratégico de la cultura, con lo cual efectivamente ahí se tendría que haber hablado. Lo que entiendo es el mecanismo que plantea Joseba, es decir, creo que ha pasado eso, han dicho, oye, esto a mí que choca de frente contra lo que yo tengo que defender, no quiero marcar perfil, que lo hagan por otro lado. Y enseguida te dejo. Y luego otra cuestión para mí clave, está el plan estratégico de la cultura que se anuncia a bombo y platillo, en el que se generan grandes expectativas en torno a él y de repente se sale con este tipo de legislación o de normativa que choca frontalmente contra ese plan estratégico de la cultura, ¿no? Con lo cual yo creo que aquí está pasando algo extraño, no sé por qué, y además se lo planteaba él, en este momento aflora esto, en un momento que yo creo que además es interesante. Parece que
a la corporación municipal todo en el momento, y además también se lo comentaba Iker, en el momento en el que se habla de autogestión o de que el entorno cultural o el tejido cultural se organiza, empieza a tomar la iniciativa, de alguna manera eso parece que asusta de alguna manera, ¿no? Y eso a mí me chirría bastante. No sé si es la lectura, ¿eh? Yo creo que, yo eso lo voy a dejar al margen, pero creo que sí que es verdad que una reunión podían haber mantenido, porque al final hoy el diálogo siempre es sano y hay que intercambiar posturas y ver si se puede llegar, ¿no?, a una solución aportando los dos. Entonces, bueno, en ese sentido sí que creo que hubiese sido necesaria una reunión y que igual todavía están a tiempo, ¿no? ¿Por qué no? Y también me parece positivo, dentro de lo que cabe, que esté en stand-by hasta llegar a una posible solución. Bueno. Luego, pero también yo sí que quería añadir que el tema es complicado, porque realmente estamos hablando de descanso vecinal, al cual tienen derecho al todos cual los todo el mundo vecinos. tiene derecho, y también estamos hablando de que los comercios hosteleros también no lo están pasando bien, y que esto les puede dar incluso a los grupos musicales. Es decir, que el tema es complejo y hay que intentar que todos se hagan beneficiados. Claro, y es un poco lo que también decía Raquel, es decir, si se habla, si se genera el espacio de diálogo adecuado, posiblemente se llegue a concebir cómo aplicar esta legislación de tal manera que no perjudique de una manera tan clara a una de las partes, ¿no? Yo creo que aquí la brocha gorda se aplica de una manera un poco torpe. Se hace, vamos a plantear esta legislación o esta normativa con estos 5 puntos, no se consulta a los interesados y al final pues genera este tipo de problemas. Me parece también muy interesante el comentario que he hecho en torno al tema de la participación, que es algo que también hemos comentado aquí, ¿no? Cómo cada vez las instituciones empiezan a ser más sensibles, que es algo muy positivo, ¿no? Sí, luego también Igual decía a una otros les reflexión, asusta, luego también hacía una reflexión en alto, y yo también la comparto, y creo que los técnicos de Participación Ciudadana la comparten también de igual forma, que es que está bien consultar, está bien generar foros, pero que tengan una cierta vinculación, o que realmente las cosas que allí se deciden luego trasciendan de ese foro y se lleven a la práctica, ¿no? Que evidentemente no estamos para perder el tiempo absolutamente nadie. Cuando te convocan a un Elkargune, si vas, expresas tu opinión, llegas a acuerdos y luego no se ve reflejado en nada, pues evidentemente flaco favor estamos haciendo eso. Realmente acaba desactivando ese foro. Efectivamente. Bueno, vamos a cambiar de tema y hablar de la Federación y Comisión de Blusas Inescas, que se reunieron el pasado lunes con el Ayuntamiento después de conocer, ¿no?, pues que la manera de recibir la subvención este año cambiaba. Por un lado, pues entre las cosas que plantean desde el Ayuntamiento, cada cuadrilla debe tener al menos 75 miembros, tiene que estar recogido el nombre, apellidos y DNI de cada miembro. ¿Qué más cosas? También, por primera vez, ¿no?, se incluye el punto de que no se está prohibido los cánticos machistas y homófobos, favorecer la igualdad de género, contribuir a una presencia equilibrada en los espacios públicos de hombres y mujeres y evitar la violencia machista. También, dependiendo, ¿no?, del número de integrantes y del número de actividades que realice cada cuadrilla, recibirán una u otra subvención y deben de presentar un borrador con el número de actividades para recibir dicha subvención. Cosa que parece, ¿no?, que entre tanto la Federación como la Comisión de Blusas Inescas no están de acuerdo. No sé qué os parece a vosotros este cambio, ¿no?, que ha dado el Ayuntamiento a la hora de repartir estas subvenciones. Yo ayer estuve mirando un poco la letra gorda del tema de la subvención, ¿no?, de si hay actos o formas de actitudes machistas, se quitan las subvenciones. Y yo creo que ese mensaje, a ver si me explico, ese mensaje no me gusta en el sentido de que las subvenciones no está a raíz de si hay actos o no machistas. Claro. Yo creo que esa etapa la teníamos que superar, ¿no? Incluso dándole la vuelta, el que tiene dinero, una cuadrilla que tiene mucho dinero puede hacer lo que quiera, porque no necesita la subvención, pues, para pasarse de raya, ¿no? A ver, creo que
que lo que sale en la información, ¿no? En los títulos, pues la verdad es que preocupaba un poco en cuanto a eso, ¿no? Al tema de las actitudes machistas. Creo que hay que superar esa etapa. Lo demás, lo de la... en cuanto al dinero, según las actividades, no sé, yo creo que los interesados, que son los dos grupos, ¿no? De la Federación y la Comisión, pues tendrán que reflexionar y ver qué postulados tienen, ¿no? Qué alternativas se tienen para esa situación. Yo creo que esos criterios para el tema de las subvenciones y cómo repartir los dineros entre la Federación y la Comisión, etcétera, todo eso yo creo que falta un poco de tiempo. Nos quedan 3 meses, es decir, para presentar un proyecto, valorarlo, etcétera, y empezar a calibrar esos criterios que se han introducido, ¿no? Que incluso podríamos meter más, es decir, pero bueno, por lo menos ya queda reflejado el tema de los cánticos machistas. Aparece otro de los criterios, me parece que es la cantidad de personas dentro de cada, o de blusas dentro de cada asociación, la cantidad de actividades, o sea, se plantean una serie de criterios, ¿no? Ahora lo que toca es plantear, bueno, pues cada asociación, o en este caso Federación y Comisión, su proyecto y que se valore en base a esos criterios. O sea, sí que es cierto que se están modificando o introduciendo nuevos conceptos. Yo creo que eso es positivo, ¿no? Y desde luego el tema de los cánticos machistas, etcétera, todo este tipo de actuaciones homófobas, bueno, pues la normativa de alguna manera tiene que estar orientada. Quizás pueda ser incluso más contundente o más exigente en ese sentido, ¿no? Pero desde luego está bien, pero siempre nos pilla el toro. El año pasado me parece que con el tema del paseillo también pasó un poco esto, ¿no? Se genera una controversia ahí a 3 meses de... Yo creo que este tipo de debates o estas modificaciones en la aplicación de subvenciones se pueden hacer con un poco más de tiempo, ¿no? Yo coincido contigo, lo que pasa que sí que es verdad que igual los blusas y las nescas ya saben de cara a fiestas, ya están organizando, entonces ya pueden saber más o menos lo que van a hacer y lo que no, los proyectos que van a llevar a cabo. Creo, no lo sé. También es cierto que igual algunos van cortos de tiempo. Pero sí que me parece importante que se reflejen unos requisitos, no sé si estos son los más adecuados o no, pero creo que así lo que he podido leer me parece bien, porque para recibir una subvención yo creo que también todo el mundo tiene unos requisitos y creo que esos yo no los veo exagerados, ¿eh? Sobre todo me parece muy bien lo de la violencia machista y... Quizás se podría haber abierto un poco más el debate con los otros grupos municipales o incluso con la propia comisión. Entiendo debate o consulta, de la misma manera que estábamos hablando antes de hablar con los colectivos implicados en el caso de la cultura, pues en este caso, oye, vamos a modificar esto en estos términos, etcétera. Sí, lo de presentar el proyecto también, a mí me parece interesante. Yo tengo una experiencia en este sentido, que es con las asociaciones de vecinos, donde históricamente había un café para todos, que se decía que a todas las asociaciones que hacían fiestas se les daba una cantidad fija, a todas por igual. Luego, para temas de administración, etcétera, la cantidad también era fija y a todos por igual. Por tanto, obviamente operativamente es mucho más fácil, porque sabes desde el primer momento con qué dinero cuentas, pero el café para todos era totalmente injusto. ¿Por qué? Pues porque había asociaciones que hacían muchas cosas y que necesitaban más dinero, y otras que hacían muy pocas cosas y al final les sobraba dinero, o no necesitaban, o representaban a menos gente porque tenían menos socios. Es decir, no, el café para todos no quiere decir que sea justo, ni muchísimo menos, ¿no? No hay nada más injusto que tratar a todos por igual. Y en este caso se cumplía, por lo menos con las asociaciones de vecinos. El ayuntamiento, evidentemente, cuando hace una convocatoria de subvenciones, ahora lo que está haciendo también es que en las bases sean prácticamente las mismas también en todas las subvenciones. Los anexos que hay que rellenar ahora también son todos iguales. Es decir, que obviamente da igual el departamento que sea, da igual la subvención que sea, pero por lo menos los requisitos más o menos tienen que ser iguales. Y lo que no vale es que para la Federación de Blusas o para la Comisión de Blusas sea un café para todos, independientemente de lo que sea. Pues no, obviamente yo creo que es más justo,
porque el dinero se va a repartir de igual forma, pero se va a repartir más dinero a las que más hacen y menos dinero a las que menos hacen, y yo creo que es justo. Por tanto, es justo que a las distintas asociaciones, que son infinidad de Vitoria-Gasteiz, durante todo el año el ayuntamiento les trata de una forma, y por qué a la comisión o por qué a los blusas se les va a tratar de otra forma distinta. ¿No? A mí personalmente no me parece justo. Cierto es que es lógico que la comisión pues, lo critique y le siente mal, porque también las asociaciones de vecinos, cuando no lo hicieron, nos sentó mal. Y a lo que comentabas, esto te estoy hablando de las asociaciones de vecinos, fue en la época en el primer año de mandato de Maroto, creo, y ahora que este año se han modificado las bases del concurso, de la subvención, en el propio Cargune vecinal, pues uno de los puntos del día era que nosotros, que al final somos los implicados, pues dijéramos qué partes de las bases estaban bien o se podían modificar. Por lo menos él nos consultó. Yo creo que es bueno. Luego, otra cosa es que los técnicos pues tomen a bien esas recomendaciones, pero por lo menos se nos consultó y algunas se modificaron. En este sentido, yo creo que sí que se tenía que hacer, y con 3 meses me parece también poquísimo. Vamos, es imposible, y nos ha pillado el toro, sabiendo que esto se podía haber empezado desde septiembre. Agosto terminan las fiestas y en septiembre trabajar. También una de las quejas por parte de la Federación y la Comisión es que no entienden por qué tienen que entregar el nombre, apellido y DNI de cada integrante de la cuadrilla. ¿Veis una justificación por parte del Ayuntamiento para conocer esos datos? Para empezar, yo te digo, las asociaciones de vecinos nos piden el número de socios también que tenemos. El secretario dice cuántos socios tiene, hace un juramento diciendo que realmente una declaración jurada, eso es, diciendo cuántos socios, cuántos miembros, cuántos socios y socias compone la asociación vecinal, y lo firma. Si tuviera dudas de que eso fuera cierto, pues obviamente tendría que ser los tribunales los que le pidan, porque realmente hay una reglamentación respecto a los datos, que no se puede decir nombres, apellidos y DNIs libremente al ayuntamiento porque le dé la gana. Perdona, no, señor, si me tienes que decir que me lo pida un juez y yo se lo entrego, pero no así libremente, y menos en una subvención. A mí me parece que con una declaración jurada diciendo cuántos es suficiente, y si tienes dudas, vete que sea el juez el que lo pida. El motivo se me escapa, pero tal vez, pues eso, ignorancia, pues no sé a qué se debe, pero sí que es verdad que tampoco le encuentro pues mucho sentido, ¿no?, a que cada uno entregue su DNI. Pero vaya, te digo que es porque desconozco el motivo y no sé. Yo realmente no. A ver, veo que puede ser uno de los criterios, como hablábamos antes, el tema del número de asociados o dentro de cada cuadrilla. Entonces no lo sé, igual ha habido, que no lo sé, que estoy especulando, algún tipo de problema con el número de socios. Entonces, o bien, como dice Joseba, con una declaración jurada, pues igual era suficiente, pero parece que están yendo al tema de los DNI, me parece excesivo. Pero... La ley de protección de datos es que la van a incumplir. Hombre, me imagino que si piden esto, vendrá siempre el epígrafe que refleje las condiciones en las cuales tú cedes tu información. No sé cuál es el motivo. Yo creo que con una declaración del presidente de la cuadrilla, de lo que sea, diciendo que son tantos pues ya vale. A nosotros no lo hacen así, las asociaciones de vecinos no lo hacen así. El secretario es el que firma y punto pelota. Bueno. También este año señalan desde el Ayuntamiento que están prohibidas las muestras explícitas de consumo de alcohol. Bueno, pues algo, ¿no?, que es habitual durante los paseillos, y parece que a muchos de los blusas y enescas pues no les ha sentado muy bien, claro. Dice el Ayuntamiento pues que tiene que haber un ambiente festivo, participativo, pero bueno, pues prohíben, ¿no?, esas muestras explícitas del consumo del alcohol. ¿Cómo se materializa eso? Que es alguien que está tomando una caña, no lo sé, me parece un poco extraño de medir eso, ¿no? Las muestras explícitas de consumo de alcohol. En el paseillo, por lo menos... Será el comportamiento. Más y en el paseillo, pues que en el coche que llevan, pues que no tengan
tiradores y tal. No sé, a mí personalmente, los tiempos cambian, está bien. La cuadrilla de blusa, pues también antes eran de blusas, ahora son de blusas inescas, cosa que está bien, es decir, se van modificando. Ahora bien, hacer modificaciones está bien, pero del blanco al negro, pues no sé hasta qué punto, ¿no? Y la cuadrilla de blusas, pues beber Coca-Cola, pues beberán, pero probablemente sola, poco. Acabemos como en Estados Unidos, ¿no? En algunas ciudades que se tiene que tapar, ¿no? Con la... Sí. Eso es. Todo el Una mundo muestra sabe lo que hay explícita. dentro, pero Pero lo tienes que tapar, ¿no? Con una No sé. bolsa de papel. Yo creo que igual nos estamos pasando, ¿eh? Yo creo que igual nos estamos pasando. No sé si de alcohol, pero yo creo que nos estamos pasando. Bueno, van a volver a tener una reunión, creo 26 o 28 de mayo, veremos en qué queda todo esto y a qué acuerdo llegan pues tanto la Comisión y Federación con el Ayuntamiento. Otro tema que os quería plantear era ese preacuerdo que han llegado el Gobierno vasco y Educación. Llevamos varios meses con diferentes manifestaciones por parte de la educación pública, se manifiestan, ¿no?, por las severas políticas de recortes, la vulneración de los derechos a la negociación colectiva, la reducción de las plantillas, el aumento de cargas de trabajo, y en este preacuerdo parte, ¿no?, de 4 ejes: las mejoras del esfuerzo de plantillas, las sustituciones, estabilidad laboral y mejora en las condiciones de trabajo. Parece que se van dando pasos, ¿no?, y que en la educación pública empieza, ¿no?, pues a acordar y a tener un poco, ¿no?, lo que piden, sobre todo el tema de las bajas. Ahora, en el momento en el que alguien se ponga de baja, se va a cubrir inmediatamente, cosa que antes no se estaba haciendo. A ver, yo creo que efectivamente se están dando pasos y como bien dices, en el tema de la cobertura de las bajas desde el primer día, pues es algo claramente positivo y que era necesario, ¿no? Luego parece que hay dentro del preacuerdo voluntad también por reforzar o destinar más presupuesto a los colegios y a los centros con más necesidades específicas, etcétera. Incluso yo creo que aquí dentro de esos centros con más necesidades concretas, etcétera, están los centros, como veíamos en Vitoria, con un índice de segregación brutal, ¿no? Entonces, sí que parece que en ese preacuerdo se refleja ese refuerzo a nivel de... Pero ¿cómo es? ¿Con más dinero? ¿Con más profesores? ¿Cómo se va a abordar eso, ¿no? Falta quizás concretar un poco ese aspecto, ¿no? Y aquí sí que aprovecho pues para que efectivamente señalar esa segregación hacia la que se está tendiendo en los colegios de Vitoria, ¿no? Hace poco se visitaba, me parece que 11 colegios, y de los cuales, de esos 11 colegios en concreto, un 90% de los escolares eran extranjeros. Nos tiene que sonar... ¿Cuál es el dato que has dicho? 90%, en 11 colegios que se visitaron, el 90% en concretos, eran, en esos 11 centros, el 90% de los... Es demasiado, ese dato, una barbaridad. Eso me ha sorprendido. Que sea uno o dos, pues yo tengo en mente que 2 pueden ser, pero decirme 11 colegios no los ubico los 11, pero que... O sea, que no lo pongo en duda, y precisamente se fueron a esos colegios porque había este problema, ¿no? Entonces yo creo que es algo que también tiene que ver reflejo en el propio acuerdo. Además, comentabas tú que cómo se va a materializar. También en el preacuerdo se indica una OPE de más de 5.000 plazas, o sea que hay un compromiso y pues eso, además para más plantilla, mejores condiciones. Y yo creo que sí que hay que poner en valor que tanto sindicatos como Departamento de Educación ven positivo el acuerdo. Ha costado, pero bueno, ha llegado a un acuerdo y la verdad es que es muy amplio, se tocan todas las reivindicaciones que ellos querían. ¿Algún sindicato se ha quedado fuera? Sí, ELA se ha quedado fuera, como siempre, pero bueno, yo creo que es una buena noticia, porque ya te digo que son ellos mismos los que han estado en la negociación los que lo dicen, ¿no?, que es un acuerdo positivo y por fin, pues bueno, pues podemos mejorar o mantener eso. Educación pública, Lo importante de esta noticia es que se potencia la escuela pública.
Y eso es lo primero, ¿no? Desde el 2009 ha habido recortes y el gobierno vasco y el departamento que le tocaba siempre decía que no había dinero, que no había fuelle para las demandas de los sindicatos. Los sindicatos sí han pasado por una travesía de 7 huelgas, bueno, al final han llegado a un acuerdo parcial donde se ejecuta desde septiembre de este año, si no nos íbamos a otro año más, sin acuerdos y estando en una situación pues mala, ¿no? Por eso lo que digo al principio, lo importante es que se potencia la escuela pública, y también yo creo que son conscientes de que es un acuerdo parcial y que hay todavía muchas cosas para mejorar. Los acuerdos suelen ser parciales, totales. Posición, tanto de un lado como de otro, No, pero una de las razones parciales son lo lógico. Digo, yo creo que han conseguido 4 o 5 puntos importantes, pero todavía tienen temas que tratar, ¿no? Y sobre todo el cambio de actitud de una de las partes de la mesa, de cada 2 meses se decían esto, o lo cogéis o nada, ¿no? Pues ahora resulta que se ha llegado a ese acuerdo. Eso es importante. Y es importante que sea la mayoría de los sindicatos, y también sería lo interesante y lo bueno pues que sean todos los sindicatos, ¿no? Y en ese caso pues tendrá sus razones, pero a ver si en las próximas pues se puede incorporar, porque seguro que aporta mucho. No, sin duda. Y yo sí que quería enfatizarlo en lo que decía Fernando, ¿no? De la segregación. Sí que es verdad que se está hablando de la segregación en la escuela pública, y se deja de lado la concertada, que también es dinero público. Que hoy va a la huelga también. Que hoy está en la huelga, efectivamente. Y ayer también estuvieron. Sí, bueno, en Vitoria creo que solamente hoy. Entonces, realmente a mí personalmente, hablar de segregación en la pública solo, pues me falta una pata importante, porque realmente si hay segregación en la pública, decirme 11, que no lo pongo en duda, me parecen demasiados, sobre todo en Gasteiz, que sí que tenemos todo, Ramón Bajo por lo menos, Judimendi puede ser igual otro, así casos claros, un 90%, 11 me parecen demasiados, pero que los habrá, que yo no los desconozco, me parecen demasiados, pero que los que sí que tenemos clarísimos, que no entran extranjeros, niños nacidos en el extranjero, suelen ser en las concertadas. El único ratio que puede haber de niños nacidos en el extranjero son niños adoptados, pero hasta ahí, ¿no? Los padres son de aquí, ¿no? Que no se podría catalogar como tal, efectivamente. Por tanto, nuestro debe, sin duda, no solo tiene que ser la escuela pública, sino la concertada. Yo creo que hay diferenciarlos. Está claro que están muy diferenciados, porque en la concertada prácticamente es cero, son todos autóctonos, por así decirlo, y yo creo que es contraproducente incluso para la propia educación de esos niños, porque realmente no están estudiando, o lo que no se refleja en las aulas, lo que es al final la vida real, ni con un 90% tampoco de extranjeros. Ese porcentaje es totalmente irreal en la vida diaria, y lo bonito es que lo que se vive en las aulas tenga reflejo en la sociedad, y viceversa, ¿no? Entonces yo creo que uno de los puntos importantes que se deberían empezar a tomar es el tema de los modelos lingüísticos, que es un claro fraccionamiento claro donde nos están diciendo cada población hacia dónde los van enfocando, ¿no? Y entonces la segregación mucho tiene que ver, uno de los problemas son los modelos lingüísticos, que a día de hoy ya deberían empezar a desaparecer. Y bueno, la capacidad económica para poder ir a un sitio u a otro, ¿no? Eso yo creo que desde luego es un caballo de batalla de la educación que debe de abordarse cuanto antes, porque además efectivamente
no refleja la realidad social con la que nuestros hijos se van a encontrar cuando salgan a la calle, ni el mundo que nos viene. Así es. O sea, que yo creo que en ese sentido urge tomar medidas para ir en contra de esta segregación y de alguna manera que las aulas sean reflejo real de lo que los niños se van a encontrar. Sí, sí. Y a día de hoy no es así. No es así. Depende, no sé si tanto del modelo lingüístico como de variables socioeconómicas. También, sí, sobre todo. En una gran parte, ¿no? Y esta gente es la que luego va a vivir en Vitoria. O sea, los niños de hoy son los que luego más adelante tendrán que tirar del carro, ¿no? Sin duda. Bueno, pues lo dejamos aquí. Como siempre, muchísimas gracias y nos vemos el próximo miércoles. Gracias. Y nosotros continuamos aquí en VTV.